Muy buenas noches. La Comisión de la Verdad, que trabajó durante casi 5 años, escuchando a más de 30.000 personas y recibiendo sus testimonios sobre la guerra de medio siglo en Colombia, presentó, como ustedes bien saben, su informe final en junio del año pasado. El país tuvo entonces oportunidad de conocer toda la verdad sobre el conflicto que desangró a nuestra nación. En la discusión actual que se realiza en el Congreso, dentro del Plan de Desarrollo, el Senado de la República estudió una proposición para que incluyeran normas que implementen las recomendaciones de la Comisión de Paz y que aseguraban la ejecución de sus sugerencias. Pero, infortunadamente, el Senado negó esa proposición. La Cámara de Representantes, entre tanto, decidió corregir la determinación del Senado y aprobó la implementación y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de acuerdo con la ley. Una comisión de conciliación tendrá que decidir entre las dos posiciones, la del Senado y la de la Cámara, en las próximas horas. El doctor Saúl Franco es uno de los 10 miembros de la Comisión de la Verdad y es nuestro invitado de esta noche. Doctor Franco, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué le parece esta diferencia entre la posición del Senado y la posición de la Cámara? Yamil, muchas gracias por la invitación y un saludo a usted y a toda la teleaudiencia. Pues mire, realmente es una situación preocupante, pero que expresa la realidad del país. Hay una tensión muy grande en el país, una especie, digamos, de lucha por la verdad y de lucha, por lo tanto, por qué se implementa de lo que la Comisión de la Verdad acordó y se atrevió a proponer con todo valor, con toda franqueza. Lo que estamos viendo es que desafortunadamente algunos intereses que niegan el conflicto, que niegan la validez de la Comisión de la Verdad, tratan de frenar a toda costa que esto crezca y que estas recomendaciones lleguen a buen término. Y la discusión en el Senado en el día de ayer desafortunadamente concluyó que se negaba el artículo 8º del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que dice que todas las instituciones del Estado deben implementar lo que les corresponda de las recomendaciones de la Comisión. Obviamente, en una forma progresiva y dentro de su viabilidad, sus capacidades y sus recursos. Fue muy negativo esto, pero expresa una parte de la realidad del país. La otra parte la expresó hoy la Cámara de Representantes. No, pero antes de ir a la Cámara, doctor Saúl, ¿cuáles son los intereses que dice usted que intervinieron o decidieron o presionaron la decisión del Senado? Yo creo que son intereses que el país conoce claramente, sectores amplios de distintos partidos, porque no es solo un partido, que tienen interés en desconocer el conflicto en sí mismo y mucho más, por tanto, la comisión, o que están intentando crear su propia comisión. ¿Pero qué intereses? Yo pienso, está claro que el Centro Democrático está jugado por tratar de construir otra verdad, de descalificar el aporte de la Comisión de la Verdad. Hay otros sectores posiblemente, ya de algunos sectores empresariales, otros sectores políticos, sectores económicos fuertes, que están interesados en que, insisto, no cobre piso, no tenga validez el informe de la Comisión en general, un esfuerzo gigantesco, el más grande que ha hecho el país hasta ahora por entender lo que pasó en estos ya casi 60 años de confrontación armada. El Centro Democrático, doctor Saúl, impugnó siempre, desde siempre,
el informe de ustedes. Correcto. Dice, no es una cosa novedosa. Absolutamente. Porque el Centro Democrático dijo que el informe parecía una enciclopedia contra las fuerzas militares. Eso es totalmente falso, Yamil. Es cierto que ellos lo han dicho, pero es totalmente falso. La Comisión de la Verdad tuvimos un esfuerzo muy grande, hicimos un esfuerzo con mucho rigor. Por una parte, de escuchar a todos los sectores del país, incluyendo a los militares y a la Policía Nacional y a todos los sectores económicos, gremiales, políticos, populares, indígenas, campesinos, de mujeres y todo. Y a partir de ese esfuerzo tan grande logramos clarificar cosas que teníamos que decir. Y obviamente, como se tocan, se dicen verdades inclusive de la fuerza pública y se señalan algunas responsabilidades. Y en las distintas formas de violencia que hubo, asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento, la comisión tuvo el valor de decir, esto se debe en tanto porcentaje a tal. Pongo el caso. En los homicidios fue clarísimo que la mayor parte se debe a las fuerzas paramilitares. En segundo lugar, a las guerrillas. En tercer lugar, a alianzas de ciertos sectores paramilitares y algunas fuerzas del Estado. En el caso, por ejemplo, de meter niños a la guerra, que es una de las barbaridades peores de cualquier guerra, que a los niños los saquen de sus juegos, de sus escuelas para meterlos a la guerra, la comisión tuvo el valor de decir con todas las letras, la inmensa mayoría de esto, el 75% es responsabilidad de las FARC, un 12% es responsabilidad de los paramilitares y otro porcentaje menor del ELN. O sea, la comisión no se recargó. Pero algunos hacen una lectura de que es una comisión que no tuvo en cuenta a todos los sectores, que no atribuyó adecuadamente las responsabilidades. Yo pido a quienes afirman esto que lean el informe. Sí, yo tuve ocasión, doctor Según, de leer el informe y observé que la inmensa mayoría de las más de 50.000 víctimas, más, que dejó la violencia en Colombia, no murieron en combate. Y el informe de ustedes dice que las víctimas en combate fueron apenas el 1% de las víctimas, lo cual es una confirmación de que ahí no se está responsabilizando a las fuerzas militares. Mire, Yamil, por una parte es penoso tener que decir que las víctimas fueron inmensamente más, muchísimos, o sea, más de 9 millones de colombianos realmente víctimas de distintas formas de violencia, porque no es solo los homicidios. Está la desaparición forzada, está el secuestro, está la violencia sexual, etcétera. No, pero hablo de 50.000 muertos. Está muchísimos más también. Nosotros en la comisión tenemos claro y comprobado que por lo menos 400 comprobados, por lo menos 450.000 a partir de 1985, pero si vamos hasta el 58, estimamos, ahí no tenemos la comprobación exacta, pero estimativos muy rigurosos, inclusive con modelos matemáticos, de que son aproximadamente 700.000. Y entonces lo que usted dice... Muertos, es una barbaridad. Pero lo que usted señala entonces, ¿quiénes son esos muertos? La inmensa mayoría, población civil. Nosotros creemos que entre el 80 y el 90% de las víctimas del conflicto armado ha sido la población civil. Y la otra afirmación, y que el hallazgo de la comisión también, que es muy importante, que en combate solo murió el 1.5% de quienes murieron. Lo que indica que dos cosas fundamentales. Uno, que es una guerra en la que las víctimas principales son la población civil, que es la que más padece esta guerra, y que hay una responsabilidad enorme, que nosotros discriminamos muy bien y con mucha claridad qué parte se debe, como digo, a las guerrillas, que parte a los militares y desafortunadamente también que parte a la fuerza pública. Este último segmento es el que hace que algunos sectores, no solo del Centro Democrático, sino de muchos sectores de la sociedad, entonces le critica a la comisión, porque aquí había la versión de que era una guerra de un ejército contra unos guerrilleros, unos terroristas, y lo que la comisión encuentra es que eso no fue una cuestión en blanco y negro o de buenos y malos, fue una cantidad de intereses cruzados que tuvieron distintos actores que implementaron eso. Es una guerra, Yamil, irregular, y digámoslo con franqueza y lo decimos en el informe, es una guerra degradada. Toda guerra es degradada.
pero en Colombia llegamos a unos niveles como estos que estamos diciendo, de crueldad, de implicación de niños, de desvalorización de la vida humana, de expropiación de la tierra de los campesinos, de sevicia en algunas formas de violencia que realmente superan cualquier imaginación, casi que cualquier capacidad de ficción de la mente humana. Y mire, doctor Saúl, lo interrumpí cuando usted me iba a decir por qué razón es importante que la Cámara de Representantes haya adoptado la posición contraria al Senado. ¿Por qué razón, doctor Saúl, miembro de la Comisión de la Verdad, es importante la decisión que tomó la Cámara frente al informe de ustedes de la Comisión de la Verdad? Es importantísimo, Yamid, porque eso significa que queda viva la posibilidad de que por ley de la República, porque el Plan Nacional de Desarrollo es una ley de la República y una ley de un alto nivel de importancia, y al mismo tiempo es prácticamente la bitácora por donde el gobierno y el Estado se va a mover en los próximos años, y por lo tanto entonces lo que esté dentro del plan tiene una vigencia política y tiene recursos. El hecho de que la Cámara haya defendido el artículo 8º es importantísimo porque mantiene viva esta posibilidad. El artículo 8º es el que implementa las recomendaciones. El que le da instrucción a todas las instituciones del Estado que implementen las recomendaciones. Las recomendaciones de la Comisión. Y el Senado, ¿qué razones tuvo para negarlo? Ese artículo. Ya dijimos que hay intereses ahí políticos de muy distinto nivel. Pero los precisaron. Los intereses. Plantearon en la discusión. Diciendo, por ejemplo, que algunas de las recomendaciones son tremendamente nocivas y ponen, por ejemplo, el caso. Dicen, inclusive hoy en la Cámara se volvió a dar ese debate. La Comisión de la Verdad propone, por ejemplo, en el caso concreto de la extradición, que el país al momento y el gobierno al momento de extraditar a alguien sopese si esos crímenes, qué nivel de importancia tienen y qué potencialidad tienen los criminales de retribuir algo a las víctimas dando aquí la verdad. Pongo un ejemplo. Un narcotraficante, lo expulsan por narcotraficante, pero muchos narcotraficantes estuvieron dentro del paramilitarismo y fueron autores de masacres, de desaparición forzada, de asesinato. Lo llevan a Estados Unidos y solo responde por el narcotráfico, y todo lo que sabe de estos otros crímenes y todo lo que debe responder por eso prácticamente queda desaparecido, y las víctimas quedan sin derecho a la verdad y a la justicia frente a eso. Lo que la Comisión dice no es que se acabe la extradición. La Comisión dice que al momento de extraditar se priorice y los intereses de las víctimas y la magnitud de estos crímenes primen sobre intereses solamente económicos de un Estado. Eso para algunos es un acto tremendamente negativo, es un retroceso, es hacer quedar mal al país a nivel internacional. Y así hay varias otras de las recomendaciones que para algunos implica una cierta negación de institucionalidad, cosa que no hay en ninguna de las propuestas de la Comisión. Implican cambios, sí, inclusive algunos cambios en la legislación, pero todo dentro de la Constitución. Le menciono, por ejemplo, ustedes proponen reformar e inclusive acabar con el ESMAD. Sí. En el capítulo, porque las recomendaciones, Yamid, están distribuidas en 8 bloques, que son prácticamente los que nosotros identificamos como los factores que hacen que el conflicto persista. Porque la gran pregunta final de la Comisión de la Verdad, la gran pregunta fue, ¿por qué esta guerra sigue después de tantos años, tantos intentos de paz? ¿Por qué sigue? E identificamos algunos factores muy importantes relacionados con el Estado, con la justicia, con el narcotráfico, con la democracia, con la impunidad, etcétera. Entonces nosotros formulamos una serie de recomendaciones que traten de resolver cada una de esas cosas. Y en el capítulo que trata de la democracia, de la necesidad del ejercicio de la protesta civil y de un ejercicio en el que el Estado no tenga una respuesta violenta a estas protestas, ahí proponemos que se reconsidere lo del ESMAD. No decimos categóricamente que se acabe, decimos que se reforme o se elimine, pero siempre damos la opción, si es posible que se lleguen discusiones, porque eso también ya a mí tiene que quedar claro. La Comisión no impone, además no tiene capacidad, pero sugiere que estos temas se discutan y ojalá se concrete o en una reforma o, si es del caso, en su eliminación. Pero entonces, mire, doctor Saúl, si la Comisión de Conciliación
que concilia la posición de la Cámara a favor de integrar las recomendaciones de la Comisión y la posición del Senado, que está en contra. Si triunfa el Senado, las recomendaciones quedarán como letra muerta. Yo diría, Yamid, desafortunadamente quedan muy mal heridas. No quedan muertas del todo todavía, pero quedan muy mal heridas. Le comento esto. La semana pasada le dieron a la Comisión de la Verdad de Colombia y otras 4 un premio en Guernica. Y estaba un representante de la Comisión de Timor Oriental. Nos dijo, nosotros hicimos 204 comisiones hace 20 años. Estuvieron congeladas durante 16 años y apenas en los últimos 4 la están implementando. ¿En dónde me dijo usted? En Timor Oriental. Que fue una comisión muy importante en un país pequeño, pero con unos problemas supremamente graves. Mi impresión es que si el Senado, si se impone la posición del Senado, ahora sería un momento muy negativo para la Comisión y para la implementación de esto. Pero eso no es un problema para la Comisión o algo desafortunado para la Comisión. Eso es muy desafortunado para el país y para las víctimas de esta guerra. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, yo espero, y eso es lo que todos creemos, que el Congreso ya en pleno tenga la lucidez y la Comisión de Conciliación de hacer una propuesta que sea acogible por el conjunto y que se implementen estas, se deje abierta y se deje por ley de la República la implementación de las recomendaciones. ¿Ustedes en la Comisión proyectan hablar con el Senado o con la Cámara o con la Comisión de Conciliación? Nosotros estamos dispuestos, Yamid, a hablar con cualquiera. Ya como comisión no existimos, ya la comisión terminó. En agosto del año pasado la comisión terminó, pero sus miembros, todos, seguimos interesados en participar en esto y en tratar de garantizar que esas recomendaciones se implementen. Ahora, le preciso una cosa que es muy importante. Las recomendaciones no son solo para el Congreso o para el gobierno. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad están dirigidas a la sociedad en su conjunto y dentro de la sociedad a los distintos sectores y obviamente al gobierno y a las distintas instancias del gobierno, la Corte Constitucional, el Congreso de la República, el sector de la justicia, etcétera. Entonces uno espera que aún si se hunde, algunas de estas instituciones tomen fuerza, pero sobre todo que la sociedad se apropie de este legado, sienta como propias, porque estas recomendaciones no nos las sacamos los comisionados y comisionadas de la manga. Estas recomendaciones salieron de lo que la gente nos dijo, de lo que la gente nos hizo ver como los problemas que hacen que la guerra siga. Entonces esta es la medicina para tratar de que la guerra no siga. Y la esperanza nuestra es que así el Senado hunda, y ojalá eso no pase, que la sociedad siga organizada reclamando esto en distintas instancias y que en algún momento, ahora o más tarde, el Congreso de la República logre realmente integrar esto al orden legal constitucional. Bueno, el Senado ya hundió. Falta es que en la Comisión de Conciliación revise su posición. Pero lo que la Comisión de Conciliación resuelva va a la plenaria de Senado y Cámara. No, pero bueno, pero digo, la Comisión de Conciliación es un mandato sobre las plenarias. Es posible que haya alguna observación, pero para eso se creó ese instrumento, para conciliar las dos posiciones cuando son diferentes. Pero la decisión final no es de la Comisión, sino del Pleno. Sí, pero por lo general, doctor Saúl, acepta las dos cosas. Correcto, es correcto. ¿Y ustedes tienen contacto con la Comisión? Nosotros hemos estado, no, es que la comisión no se ha configurado. Cuando la integren. Exacto, cuando la integren veríamos. Por ahora nosotros hemos tratado y lo hemos hecho activamente en estos días y hoy en concreto de tratar de contactar a representantes, a distintas personalidades y también le quiero decir, hemos tenido por suerte el apoyo hoy mismo de una cantidad de sectores del país importantes. Ha habido una cantidad de comunicaciones a la Cámara y al Senado en general de sectores de la sociedad, de víctimas e inclusive de la comunidad internacional pidiendo que por favor esto se corrija, lo que dijo el Senado ayer, y se implemente realmente la posición de la Cámara para garantizar que esto tenga, como le digo, esas dos cosas que son importantes. Una validez legal que implica una presencia y un respaldo político y recursos, porque sin recursos muchas de las recomendaciones no se van a poder hacer. Y en la misma forma, como hubo un alegato negativo del Senado, ¿cuáles fueron las posiciones positivas o de defensa del informe de la Comisión por parte de la Cámara?
hubo una discusión, yo oí parte, no la oí completa, pero oí una buena parte y me llamó la atención. Uno, que hay un sector muy fuerte, y de hecho la votación hoy en la Cámara fue apabullante, fue más de 100 votos contra 9, 100 y pico contra 9 votos que decían respaldar la posición del Senado. Hay una vigencia, no respaldarla. de tratar de que lo que el Senado dijo no se haga. Exacto. ¿Sí me entiende? La mayoría, por suerte, decidió hundir lo que dijo el Senado y revivir el artículo con alguna modificación que ellos proponen y que ya se someterá a esta comisión de conciliación. ¿Cuál diría usted, doctor Saúl, que es el mayor argumento para convencer al Senado de que rectifique o que revise su posición? Yo creo que, Yamil, es la solidez de estas recomendaciones, su total ceñimiento a la Constitución del país y su origen. Estas recomendaciones no son de nosotros como lo expresé ahora. Esto es el querer de las víctimas, esto es el querer de la mayoría de esos más de 30.000 personas e instituciones que nosotros escuchamos. El clamor de esa sociedad, la necesidad de paz y este anhelo tan grande que hay de una paz grande, como decimos en la comisión, paz total, como dice el actual gobierno, que eso y el interés por la paz y la convivencia aquí se imponga a intereses particulares o de algunos sectores negacionistas y que realmente el peso de esa propuesta que nace de la sociedad logre encauzarse positivamente en los próximos años. Pero ahora mire, doctor Saúl, con todo respeto por la comisión, hay cosas que uno no entiende por qué tiene que ver la comisión con eso, la comisión de la verdad. Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes que ver con el sistema de elección del fiscal general para haber hecho la recomendación de que reformen ese sistema? Muy bien, Yamil, eso es muy interesante. Mire, nosotros realmente no nos extralimitamos en nada, pero teníamos que ver prácticamente con casi toda la realidad del país, porque es que este conflicto tocó absolutamente a todos los sectores. Entonces, lo que nosotros proponemos, pero son propuestas discutibles, lo que la comisión, tanto el informe como las recomendaciones, no son dogmas, es una verdad construida colectivamente y son propuestas así. Pero entonces, en el caso del fiscal, es porque en el tema de la impunidad, que consideramos que es uno de los gravísimos problemas del país y de factor de persistencia y de pérdida de legitimidad del Estado y de la esperanza de la sociedad, es muy importante que haya un poder judicial autónomo, con una gran capacidad técnica y por lo tanto que la elección del fiscal se salve un poco de una cantidad de trámites políticos y se convierta en una cuestión de que el que llegue allá sea un ungido por su trayectoria, por su compromiso con la justicia, por su lealtad con la Constitución y esto, o sea, que se antepongan los valores de la calidad a algunos intereses puramente de partidos políticos y eso. Y es garantizar. Y es que no ha sido así. Yo creo que es bastante cuestionable lo que ha pasado con la elección de los fiscales y el mecanismo que se ha propuesto permite que se tenga una gran cantidad de participación en este juego político. Lo que nosotros proponemos es que se repiense eso y se cree un mecanismo que garantice transparencia, autonomía y prioridad de la calidad de la persona y su compromiso con la justicia a otros intereses particulares. Pero al fiscal lo elige el Congreso. Pero el Congreso también puede llegar a establecer patrones y parámetros que le permitan escoger entre lo mejor y que el elegido no sea solamente el recomendado, sino el que tiene la mejor calificación para su compromiso con la justicia y la paz. Y entonces, ¿usted qué cree, doctor Saúl, que va a ocurrir con esto? ¿Qué debería ocurrir? ¿Que el Senado reconsidere su posición? Yo creo, Yamil, ya hay un saldo positivo muy importante y es que se ha vuelto a discutir en todo el país y en todos los escenarios, en cualquier rincón del país, hoy se está hablando de este tema. Que se hable de este problema de la verdad, que se hable de esta cuestión de las recomendaciones de la Comisión es un logro muy grande, pero además hay que tratar de que eso se convierta y tenga eficacia en que el Senado recapacite y sea capaz, como hemos dicho antes, de anteponer este proyecto de paz y estas recomendaciones sólidas, rigurosas, valerosas y cargadas de futuro, que sea capaz de entrar en consideración y posiblemente en esta misma semana o a principios del entrante tengamos un plan de desarrollo que, entre otras cosas, tenga esta garantía de que este esfuerzo no se perdió, de que esto no va a caer en letra muerta. Doctor Saúl, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamil. Muy amable a usted, doctor Saúl.
y a ustedes televidentes por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1.